paso a explicar lo esencial de las 18 enmiendas que mi grupo ha presentado a este proyecto de ley. Algunas de ellas son novedosas respecto a los proyectos de ley financieros anteriores porque tienen que ver con el nuevo papel que se da al FROP en este proyecto de ley. Se le da al FROP unos poderes realmente de excepción en el ámbito financiero y creemos que no se han tomado medidas compensatorias adecuadas a estos nuevos poderes de excepción que el FROP va a tener a partir de ahora. Por ejemplo, el FROP puede seleccionar en circunstancias excepcionales quién va a adquirir una entidad financiera, una decisión muy importante, y tiene que informar de ello a la Comisión Europea, pero no a este Congreso de los Diputados. Una de nuestras enmiendas pide que se informe al Congreso, aunque sea a posteriori, de las razones que han llevado a seleccionar un adquiriente sin subasta. El FROP también va a elegir a sus representantes en los órganos de administración de las entidades, que van a tener poder decisorio. Y creemos que habría sido deseable establecer unos requisitos de profesionalidad que garantizasen que esas personas tienen la competencia suficiente para las funciones tan relevantes que van a desempeñar. Por otro lado, también consideramos que en esta nueva situación la información que recibe la Comisión de Economía del presidente del FROP debería ser más detallada que hasta ahora. Es muy apreciable la información que se nos suele dar, pero en estas nuevas circunstancias creemos que la información debería ser mucho más detallada que hasta ahora. El FROP también, como nuevo miembro, como nuevo dueño de estas entidades, debería tener un papel mucho más activo en la exigencia de responsabilidades, como cualquier dueño que llega a un sitio quebrado y en el que tiene que hacer frente a las pérdidas. Hasta ahora permanece la impunidad de los gestores que han hundido a estas entidades, que han llevado al rescate europeo, que han llevado a la situación de las finanzas públicas que está llevando a tan importantes recortes sociales. Y esto no ha pasado en otros países como Estados Unidos. Aquí no solo ha habido impunidad, sino que ni siquiera ha sido posible crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Creemos que el FROP, como nuevo dueño, tiene que tener un papel activo en la persecución de los responsables, en la búsqueda de que asuman responsabilidades. Lo mismo sucede con las indemnizaciones recibidas, porque no solo es que estos malos gestores hayan hundido las entidades, es que encima han sido premiados por ello. No nos cansaremos de repetir que han tenido indemnizaciones de decenas de millones de euros. Por eso nos parece bien la enmienda de los demás grupos, no nos parece mal, pero no es cierto que se aprobase por unanimidad. Mi grupo se abstuvo porque consideramos que tiene que tener efectos retroactivos la decisión. Muchos de estos gestores abandonaron las entidades hace tiempo y pensamos que debería recuperarse esas indemnizaciones a partir del 1 de enero del año 2008, con efectos retroactivos en las entidades que han acabado intervenidas por el FROP. Es algo realmente que indigna a la población ver las consecuencias que han tenido estas gestiones para la sociedad y las consecuencias que han tenido para quienes las han provocado. Otras enmiendas son parecidas a las de decretos, proyectos de ley anteriores, pero no nos cansaremos de repetirlos, dado que ninguno de ellos las han incorporado. Seguimos pensando que es necesario despolitizar a fondo en lo que falta las entidades financieras, establecer requisitos de incompatibilidad entre las antiguas cajas y los nuevos bancos, simplificar las estructuras organizativas. Y creemos que la conversión en fundaciones que incorpora el Partido Popular en este proyecto de ley avanza en esa dirección, pero no completa el proceso, además de que tememos que ahora el problema se traslada a las fundaciones, porque estas fundaciones no necesitan órganos de administración ni tan grandes ni tan bien remunerados como las cajas de ahorros. Sin embargo, la sensación hasta ahora es que la idea es que mantengan a las mismas personas y con las mismas remuneraciones. Creemos que no debe ser así y no deben usarse los recursos que deberían ir a la obra social a mantener estas estructuras de gobierno ahora de las fundaciones. Otras enmiendas que hemos presentado en el pasado que consideramos relevantes tienen que ver con la evolución del crédito. Se nos dice que el crédito va a aumentar con estos sacrificios, está disminuyendo, sin embargo, a mayores tasas que en ningún momento desde que la crisis empezó. Nos gustaría que, dado que la justificación de todo este esfuerzo es que el crédito va a aumentar, que se nos estableciesen unos objetivos, unas previsiones de cuánto va a aumentar y se explicase al Congreso si esos objetivos, esas previsiones se cumplen o no y por qué.
asunto muy importante también tiene que ver con la recuperación del dinero público. A día de hoy se nos sigue diciendo que el coste va a ser cero, cuando ya se ha revisado el déficit público, incluso años anteriores, cuando se ha pedido un rescate europeo. Creemos imprescindible que se haga una estimación creíble de ese coste y un plan de recuperación a medio y largo plazo de las cantidades utilizadas. Y no nos parece serio seguir con el mensaje de que el coste público es cero, cuando ya ni las cuentas nacionales se corresponden con esa afirmación. Otros grupos han hablado, y lo compartimos, sobre la situación de los que han adquirido participaciones preferentes comercializadas incorrectamente. Pero el problema de este proyecto de ley es que no les deja en la misma situación, es que empeora notablemente su situación, porque les convierte en acreedores que tienen que sufrir pérdidas obligatorias en los procesos de reestructuración y porque además hay un artículo, el artículo 47, que dificulta que incluso por vía judicial puedan recuperar las cantidades invertidas. Por eso nuestras enmiendas van en la dirección de corregir este empeoramiento de su situación para que los inversores estafados no sean tratados como acreedores normales de buena fe, sino que puedan recuperar su inversión, y para suprimir ese artículo 47 que limita las posibilidades de actuación por vía judicial de los ciudadanos estafados en la comercialización de participaciones preferentes. Como hemos afirmado en el pasado, consideramos que cuando las entidades reciben ayuda pública masiva, eso tiene que ir ligado a ciertas condiciones sociales. No es necesario recordar los acontecimientos de los últimos días en torno a los desahucios, verdaderamente trágicos y que son la punta del iceberg del sufrimiento que hay detrás de las familias que pierden su vivienda o que están en riesgo de perderla. Y hay una serie de reformas legislativas que ha propuesto mi grupo y otros de la Cámara que suavizaría esa situación. Proponemos que las entidades nacionalizadas estudien la creación de un parque de vivienda pública en alquiler, con el stock de viviendas sin vender que está en su poder, de cientos de miles de viviendas, que se limiten los intereses de demora, que llevan a una situación insostenible a las personas que dejan de pagar una cuota de la hipoteca, y que no se aplique a los deudores hipotecarios la responsabilidad ilimitada, se les trate como a las empresas en un procedimiento concursal, en que hagan frente a su deuda hasta donde puedan, pero no queden unas deudas pendientes que les impidan rehacer su vida. Nos parece que estas condiciones sociales están justificadas como contrapartida de las ingentes cantidades de dinero público que las entidades han recibido. Y de cara al futuro, valorando la mejora en el proceso de comercialización de preferentes que se ha introducido, creemos que se podrían haber introducido muchas más medidas y, como son conocidas, las voy a recordar muy brevemente. Creemos que de cara al futuro, en las nuevas hipotecas, la dación en pago debería ser el principio general. Creemos que es necesario separar las actividades de comercialización y de asesoramiento en las entidades financieras para evitar conflictos de intereses y que no estén asesorando al cliente sobre los productos que ellas mismas quieren colocar. Consideramos indispensable mejorar la defensa de los consumidores financieros y para ello habría que unificar los organismos hoy día dispersos entre la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, y darles mayores poderes sancionadores, que no sean meras recomendaciones como hasta hoy lo que emiten. Otra de nuestras enmiendas tiene que ver con la inspección del Banco de España, en la línea sugerida por los organismos europeos para mejorar los procedimientos de inspección, reforzar la inspección in situ y que las conclusiones de los inspectores vayan directamente a los órganos rectores del Banco de España y se transformen rápidamente en medidas correctoras. Porque en nuestra crisis financiera los inspectores del Banco de España detectaron a tiempo los problemas, pero falló la información y falló la actuación acorde con esos descubrimientos de los inspectores. Y una última enmienda tiene que ver con la formación económica, que a largo plazo tal vez sería la mejor solución para evitar las estafas financieras. El Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, la OCDE, la Comisión Europea, todos favorecen la mejora de la formación económica en la educación secundaria. Sin embargo, en la reforma educativa se ha hecho lo contrario. Es un grave error y nuestra enmienda 68 propone incorporar contenidos obligatorios de formación económica en la educación secundaria. Imaginamos que el destino de estas enmiendas es verse rechazadas en bloque, como habitualmente, pero están presentadas con ánimo constructivo y creemos que mejorarían el proyecto de ley que se nos ha presentado.
Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias.